Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos de Campamento de Oración. Es un gusto saludar a la audiencia que nos saluda por Facebook, Instagram y YouTube y Threads. Quiero que me acompañes a leer Lucas 24:36. Que esta palabra para alguien que está con temor, inseguridad, miedo, te recuerde que Dios en medio de la tormenta está dándote la paz. Pero necesitas confiar en Él, necesitas invocar su nombre y buscar su presencia. Quiero que me acompañes a leer Lucas 24:36. Y esto se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Padre, te damos gracias en esta hora, bendito Dios, por tu hermosa presencia. Que tu Espíritu sea animándonos y alentándonos a buscar tu verdad, tu presencia. Tener el confort, el consuelo, la fuerza para seguir adelante. Porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, en los últimos segundos antes de tu venida. Donde tú vas a traer orden y justicia a este mundo, Señor. Todas las señales, todo lo que estamos viendo, rumores de guerra, persecución, opresión al débil, a la minoría, Señor. Sabemos que todo esto está escrito en Mateo 24, pero tu palabra dice que aunque escuchemos y veamos cosas, nosotros tenemos que estar anhelando ser limpios de nuestro corazón para que el día que tú vengas nos encuentres dignos de ti y llenos de tu espíritu, llenos de tu aceite, para no desmayar y seguir adelante. Gracias, Señor Jesús, te damos. Amén. Podemos ver en Lucas 24:36 que estaban los discípulos hablando de cosas, hablando de circunstancias a su alrededor. Porque Jesús acababa de ser crucificado y para ellos había muerto su esperanza. Por un momento puedo ver la escena de que ellos olvidaron todo lo que Jesús les había mencionado que tenía que ser llevado al matadero, a la crucifixión, a la muerte, para que a través de su resurrección ellos pudieran tener vida. Sin embargo, en medio del caos, en medio de la persecución, porque posteriormente, después de que Jesús fue crucificado, empezaron a ser perseguidos por los romanos y por los judíos, que los querían matar por ser seguidores de Jesús. Y ellos, con miedo, con temor a que fueran a ser asesinados, se escondieron en casas. Pero aún así, Jesús no olvidó su promesa, porque Él no olvida las promesas que tiene para ti, para mí y para todo aquel que ha entregado su voluntad a ti. Él llegó en medio de ellos en ese momento de temor, en medio de toda la angustia, en medio de todo el terror que estaban ellos viviendo, en medio de esa persecución. Y Jesús se apareció a ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con esas tres palabras cortas? Paz a vosotros. Que en medio de ahorita del miedo, de todo lo que te rodea, en medio de la persecución, en medio de tantas amenazas, en medio de que puede el enemigo hacerte creer que vas a perder todo lo que has logrado en este lugar, en cierto país. No sé cuál sea tu situación, pero Dios quiere decirte que tengas paz, porque Él está en medio de esa situación. Quiere que confíes plenamente en Él, que si Él te abrió una brecha, Él es el único que la puede cerrar. Nadie más que Él. Y todo lo que permita a tu vida va a ser bajo su voluntad, no bajo la voluntad
de una amenaza, de unas palabras, ni aún de la misma inseguridad o miedo que el enemigo quiere crear en el ambiente. Mira, vamos a Lucas 24:37, dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, porque en medio del miedo no podían escuchar la voz de Dios, no podían discernir que era Jesús, porque ya el miedo, el temor ya había abarcado su mente y su corazón. Los había bombardeado el enemigo con duda, y por eso para ellos era difícil creer que era Jesús el que se había aparecido en medio de ellos. Sin embargo, en el 38 veamos qué les dice el Señor Jesús. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Se dan cuenta que Jesús sabía lo que ellos estaban pensando? ¿Qué pensamientos de inseguridad, de incertidumbre había el enemigo colocado? Por todo lo que estaban escuchando, por ver que los estaban amenazando. Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué lloráis? Si yo les dije que antes de que yo fuera a morir, antes de que yo resucitara, yo les dije todo esto que se iba a cumplir. ¿Por qué tienen miedo? Veamos nuevamente una escena en Juan 20:19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, nuevamente, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Por qué tenéis miedo? Yo estoy en control de las cosas, dice el Señor. ¿Por qué nos turbamos? ¿Por qué tenemos inseguridad, incertidumbre? Si sabemos que Dios es el que quita y pone reyes, Dios es el que permite cosas si es su voluntad, y si no es su voluntad, así escuchen las amenazas que hay en el ambiente. Tú no tienes que correr, tú no tienes que esconderte. Sabes que por eso es importante que estemos como vasijas llenos del Espíritu Santo, para poder animar a aquellos que aún todavía no conocen de Dios, que no conocen del Señor, que en medio de aún un bombardeo, aún en medio de una guerra, aún en medio de todo lo que se esté desbaratando alrededor de ti, estar confiados en que Dios va a obrar, y animar a otros a decirles que no tengan miedo, porque todo esto se tiene que cumplir antes de la venida de Dios, y que hoy es la oportunidad para que se arrepientan de sus malos caminos y enderecen sus sendas y puedan estar bajo esa protección del Dios vivo, del Dios viviente, del Dios que es el único que puede cerrar la puerta, del Dios que va a poner palabras de sabiduría aún en la corte para defenderte. No necesitas hablar tú. Dice el Espíritu Santo va a poner cada palabra para que el que esté llevándote a corte pueda ser convencido del poder de Dios. ¿Te das cuenta todo lo que va a hacer Dios en estos tiempos? Él dijo que iba a hacer señales más grandes que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque este es el último tiempo, los últimos segundos que le queda a la humanidad para entrar al arca de la salvación. Vienen cosas más fuertes después de su venida, aparte de la gran tribulación. Dice que muchos van a querer escuchar la palabra de Dios, van a querer que después de que haya venido el Señor y que se haya llevado a su iglesia, la gente va a tener miedo, van a correr buscando lugares donde antes se reunían
las palabras, las personas que los invitaban a un servicio, y esas puertas, esos templos van a estar vacíos, van a estar cerrados, porque la palabra se va a quitar. Dice que muchos van a querer morir, van a querer suicidarse y no van a poder quitarse aún la vida, porque todo eso está dentro de los juicios de Dios. Pero sin embargo, podemos ver que aún con la opresión, aún con toda la persecución que estamos viendo y cosas más fuertes que vamos a ver, porque vamos a ver catástrofes naturales más fuertes de las que hemos estado viendo, aún así muchos no quieren reconocer que necesitan de Dios, piensan que todo esto es mentira, que la vida sigue, con sus propios afanes, que tenemos que hacer casas, tenemos que hacer negocios, tenemos que hacer dinero para poder cumplir nuestros sueños. Sin embargo, podemos ver cómo todo ese sueño de mucha gente se está desmoronando. Pero Dios lo está permitiendo porque dijo hace mucho tiempo que las naciones iban a ser quebrantadas. Reyes, príncipes iban a ser quebrantados, así como sucedió con Saulo. De ese orgullo, de esa soberbia, el Señor va a bajar a muchos de su caballo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, fácil el temor, el miedo, la inseguridad, vamos a querer correr de aquí para allá y en ningún lugar vamos a tener paz, porque necesitamos a Jesús dentro de nosotros, que a donde vayamos, a donde Él permita que si es su voluntad dispersarnos para ir a otras naciones, ir a otros lugares, vamos a ir llenos de Él, y es la voluntad de Él, como lo que ocurrió con los discípulos. Si no hubiera habido persecución, hubieran estado ahí por no sé cuánto tiempo escondidos, reunidos, y no llevar la luz del Evangelio a otros lugares donde Él les había encomendado. Tuvo que provocar la persecución para que la palabra se expandiera a otras regiones. Puede provocar Dios muchas cosas en tu vida para traer un despertar espiritual y que reconozcas que necesitas la llenura del Espíritu Santo, necesitas entregar tu voluntad a Jesús, necesitas reconocer a Jesús en tus caminos para que tus hijos, tu casa estén protegidos del día malo. ¿De qué sirve muchas veces tratar de defendernos, tratar de oprimir, tratar de acusar o señalar, si al final de cuentas todos vamos a ir a parar a un hoyo, a un cementerio, donde no te vas a poder llevar nada de lo que hiciste materialmente, ni aún a tus hijos, ni a tu esposa o a tu esposo? Lo único que vas a poder llevarte es lo que hiciste para Dios. Y si no hiciste nada, va a ser lamentable, porque cuando haya un despertar, te vas a dar cuenta como el rico y el pobre, Lázaro, que le rogaba en las llamas de fuego que le diera agua. Pero Lázaro no podía, porque él estaba en un lugar de paz donde no tenía acceso a las llamas del infierno. Y le decía, bueno, tú no puedes bajar ahora, pero dile a mi familia que se arrepientan para que no vengan aquí. Por eso es importante, ahorita que hay tiempo, creer. Y si no crees, pues lamentablemente va a ser ya muy tarde después, porque la vida no la tenemos comprada. Están viniendo tantas cosas a la vida, a la tierra, que a veces no sabemos si el día de mañana vamos a despertar. ¿Cuántas personas en los lugares donde había paz, ahora hay guerra, ahora hay conflicto, ahora han perdido casas? Puedo ver en los videos niños, bebés, buscando un refugio porque perdieron padres, perdieron su techo y ahora están en medio de una guerra donde no saben si van a sobrevivir. Y muchas veces vemos esas imágenes, esas escenas y pensamos que no nos va a tocar. Pero en estos últimos segundos que le queda a la tierra, a la humanidad,
Vamos a ver muchas cosas que de repente donde había paz va a haber guerra. Donde había seguridad ya no va a haber seguridad, como lo podemos ver ahora. Va a haber persecución. Donde tú tenías tu esperanza se va a desvanecer, porque Dios quiere que nuestra esperanza solamente esté en Él. Por eso es importante que recordemos, que leamos la palabra y que recordemos esta palabra. Paz a vosotros. ¿En medio qué? Del miedo, en medio de cuando estás turbado, en medio de cuando estás con miedo, en medio de cuando estás con inseguridad. Él es el único que nos va a poner esa paz, va a ser nuestro refugio. Él va a usar medios para protegerte. He escuchado tantos testimonios ahora de tanta cosa que estamos viendo de opresión, de persecución, pero he escuchado que a los hijos de Dios, cómo los ha guardado Dios, cómo los ha hecho invisibles ante el cazador, ante el opresor, cómo ha puesto personas que resguarda a ese pueblo. ¿Por qué? Porque las oraciones de un justo pueden mucho. Por eso tenemos que seguir orando. Mujeres, tenemos que seguir orando, intercediendo. La oración tiene mucho poder aún para cambiar la atmósfera de nuestros territorios, de nuestros lugares. Que aún el que aún no conoce, Dios tenga misericordia para que si ve que Dios pone su mano de poder sobre esa persona, es porque le está dando una oportunidad para que se arrepienta. No fue la suerte la que la salvó, la que la protegió, no fue Dios. Porque las oraciones de muchos justos que están haciendo para que tenga misericordia por esas personas que aún no conocen, por esas personas que tienen que poner a Jesús como el centro de su vida, están teniendo un efecto. Pero tenemos que seguir orando, no afanados en estar trabaje y trabaje y descuidar nuestra relación íntima. Porque es importante estar llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu, no estar pensando en planes de lo que voy a hacer el día de mañana. Ya Dios tiene trazado tu camino, sabe cómo te va a seguir supliendo, cómo te va a seguir bendiciendo, cómo te va a seguir protegiendo. Y aún hay una palabra que dijeron los 3 jóvenes cuando fueron llevados al horno de fuego por no postrarse, por no arrodillarse, no inclinarse a adorar una estatua. Dijo, si Dios me salva, amén. Pero si no me salva, aún así yo no me voy a postrar delante de ti. Porque hay un solo Dios al que debemos de adorar. Hay un solo Rey al que debemos de alabar y exaltar su nombre. Y ese es Jesús de Nazaret. El único que pagó un precio por nuestras vidas. Y el único que ya se adelantó a nosotros para preparar casas, mansiones, para todo aquel que se esforzó por defender lo de Él, por trabajarle, por servirle, por amarle. Por eso tenemos que esforzarnos, no importa, muchas veces esta carne duda. Esta carne no ve claro el camino, pero siempre viene la palabra. Si tú le buscas, viene la palabra. En medio de tanta voz que el enemigo viene a colocar a tu mente, las disipa y viene la voz clara de Dios. Y miren, vemos en Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, porque a veces no queremos soltar la duda, o sea, el enemigo está ahí dándole. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, que no quiere que estemos escondidos, quiere que animemos a otros a decirle, no te desanimes, hay que confiar en Dios. Déjame orar por ti para que venga paz y te dé la dirección correcta. No tomes decisiones nada más porque sí.
Tienes que confiar en aquel que te ha llamado, en aquel que te ha comprado con su sangre, en aquel que te va a seguir llevando adelante. Mira, escuchaba hace poco una palabra profética y decía que muchas cosas, muchas actividades en una iglesia van a tornar a otros cambios que Dios va a hacer. Porque a veces aún los mismos templos, el mismo pueblo de Dios se llena de tantas actividades y se ha olvidado de la misericordia, la compasión, la bondad, de salir a las calles a evangelizar, de hablarle al compañero de trabajo. Y dijo el Señor que va a hacer cambios. Y sí lo creo que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir expandiendo la palabra a donde hay opresión, donde hay persecución. Incluso puedes tú querer decirte, pues me voy a mover y ya ahí, y Dios te dice no, porque ahí te necesito. Ahí necesito que tú estés hablando justamente en estos momentos de persecución. O puede que te diga, muévete, como les dijo. Así como el Padre me envió, ahora yo los envío. A que no estén escondidos ahí, reunidos nada más ustedes y afuera bien gracias, ¿verdad? Permitió la persecución para que se dispersara y empezara a fluir el Evangelio. Y que gracias a esa dispersión vino el Evangelio a nosotros. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, aún por las cosas a veces malas que provoca, porque de ello vamos a sacar algo muy bueno. Y de esto viene más almas a Dios. La necesidad de buscar más a Dios, de orar más. Dios decía, tienen que orar, tiene tiempo que Dios dice, tienen que orar, tienen que orar. Acuérdense en Esther. Estábamos leyendo la otra vez Esther, que era, si no me recuerdo, 4:3 o 4:13, déjenme ver si lo tengo aquí, donde le dice que teníamos que estar en lloro, afligidos, llorando, quebrantados, pidiéndole misericordia a Dios para que Él quebrante toda obra de maldad en contra de nosotros. No dice el Señor que estemos dormidos o que nos vayamos a trabajar, o que es 4:3. Porque la iglesia en esos tiempos, el pueblo judío se encontraba en angustia, porque iban a ser perseguidos y asesinados. La agenda del enemigo es acabar con tu vida, pero Dios tiene otro plan. Y ese es el plan que tenemos que recordar. Por eso la oración tiene poder. Enseñarle a los niños a orar. Que pase lo que pase, ellos tienen que recordar a quién deben de invocar en el momento de la angustia. Y Él va a proveer. Así que vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias por tu hermosa presencia, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias por animarnos en medio de la tormenta, porque tú traes paz en medio de cada circunstancia. No debemos de dejarnos llevar por lo que vemos o por lo que nos rodea, por todas esas amenazas del enemigo, sino porque estamos confiados en las promesas que tú tienes en tu palabra. Por eso te suplicamos que tengas misericordia de nosotros, que nos seas nuestro auxilio en cualquier dificultad, Padre. Por esas familias, Señor, que tienen miedo, que han sido separadas, te pido que pongas paz, que en medio de la tormenta tú puedan escuchar tu dulce voz, tu rocío, Señor. Que en medio de la dificultad recuerden que hay un Dios que les ama, un Padre que los está esperando con los brazos abiertos para resguardarlos del día del mal.
para que tengan que enfrentar aún en situaciones llenos del Espíritu Santo a cualquier amenaza que venga contra ellos, Padre. Te pedimos, Señor, aún por todos nuestros opresores, Señor, por todos nuestros enemigos, Señor, que seas tú poniendo paz a sus mentes, Señor, quitando todo espíritu de conflicto, de cizaña en ellos, Padre. Que tú seas, Padre amado, poniendo en paz todas sus decisiones, Señor. Todo aquello que viene contra tu iglesia, contra tu pueblo, aun contra todo aquel que es débil, que está bajo presión, que sea la oportunidad de que reconozcan que ningún otro Dios les va a contestar más que tú, Señor. Solo tú vas a responder a esas oraciones, a ese clamor, a esa angustia, Señor. Muévete en medio de cada tormenta, de cada lugar donde estén, Señor, esas personas, donde han perdido toda esperanza. Con tus alas extendidas, Señor, si aún hay alguien que ha entregado su voluntad a ti, revélate a ellos, Padre, para que puedan confiar más en las promesas que tú tienes, en las prisiones, Señor, en los hospitales, en las escuelas, Señor, aún en los mismos templos donde mucha gente tiene miedo, donde mucha gente ha perdido la esperanza, donde muchos ya no quieren continuar sirviéndote, Padre amado, por temor, por decepción, porque alguien los defraudó, Señor. Te pedimos, Señor, que les recuerdes que tú no les has fallado, que tú sigues siendo el mismo Dios que resucitó de la muerte, con sus marcas en sus manos para darnos vida, y que así con esas marcas que llevamos, Señor, de nuestro pasado, tú nos puedes resucitar de la muerte a la vida celestial, a la vida espiritual, para poder desprendernos de todo afán, de todo lo que en este mundo ofrece, porque sabemos que estamos a segundos, a minutos, Señor, de tu venida, Padre. Te rogamos, Señor, que nos recuerdes día con día que tenemos que estar a cuentas contigo, porque de ahora en adelante ya nada va a ser igual. Nuestro despertar, nuestra paz, Señor, va a depender totalmente de ti, Señor Jesús. Gracias te damos, precioso Jesús. Bendice a todos aquellos que escuchan, Señor, esta palabra, que sea grabándose en su corazón y que el Espíritu, Señor, les siga extendiendo, Señor, a través de ellos en su búsqueda, Señor, lo que tú tienes para ellos, que ninguna circunstancia va a doblegar el propósito que tú ya tienes para ellos, para sus familias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, y que la paz de Cristo esté con ustedes.